El título del mensaje en esta mañana es Las llaves. El Señor me viene inquietando con las puertas. Y bueno, ahora vamos a inquirir, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender el significado de las llaves. Y a modo de introducción vamos a leer la Escritura ahí en Mateo, en el capítulo 16, del versículo 17 en adelante, un pasaje que hemos leído bastante en esta semana, y dice así: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Pero el versículo 19 también agrega y dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Podemos identificar claramente que no solo hay puertas, sino que también hay llaves. Y evidentemente en el reino de los cielos hay muchas, y esas fueron entregadas proféticamente a la iglesia, a la misma a la que se le dijo que las puertas de la muerte no iban a prevalecer, porque dice que sobre esa roca iba a edificar a la iglesia. O sea que la iglesia, como hemos hablado, tiene que ser una iglesia firme, una iglesia que no se permite flaquear, que más allá de las circunstancias adversas que las tenemos todos. ¿Quién tiene circunstancias adversas? Bueno, no levantemos, estamos ahí. ¿Todos? ¿Sí o no? Pero eso no hace a lo que el Señor dice que somos, como una roca indestructible, porque Él viene una y otra vez con su palabra y nos levanta, nos vivifica, hace que podamos afirmar nuestros pasos, pero tenemos que tener presente esto. Si la Biblia dice que sobre esa roca que Él va a edificar y que esa roca no va a prevalecer, que es la iglesia, que las puertas de la muerte no van a tener potestad sobre la iglesia, nosotros tenemos que gozarnos, nosotros tenemos que alegrarnos, claro que sí, pero también tenemos que entender cuál es la manera, cuál es la forma en la que nosotros permanecemos, y esas puertas justamente no vienen a querer atraparnos o llevarnos a ese lugar. Tenemos que entenderlo. Por eso que usted esté en este lugar, yo siempre insisto y lo repito, no es poca cosa. No es poca cosa. Hay muchos que quisieran estar y no pueden. Hay otros que pueden estar y no están. Pero nosotros pudimos, nosotros queremos y nosotros estamos en este lugar a pesar de. Y eso nos convierte en una roca, ¿sabía? Independientemente de lo que nos pase, independientemente de lo que suceda alrededor nuestro, solamente los que son como una roca, esas puertas no pueden prevalecer. Porque al que permanece en un lugar de debilidad, en un lugar de poca fe y no quiere salir, está como proclive a que esas puertas se le abran. Están siendo llevados hacia un lugar donde pueden tener muerte espiritual. Se juega, por decirlo de alguna manera, al límite. Pero nosotros tenemos que permanecer sobre la roca. Pero no solo eso, sino como una roca. Eso es un principio. Con fuerzas. Porque lo hemos dicho una y otra vez que el reino de los cielos, este reino al cual se le da llaves, se torna violento, sufre violencia. Y dice que solamente quienes resisten, los valientes, los que se esfuerzan. Por eso el Señor establece sobre Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Porque muchas veces eso no está en nosotros. Necesitamos las fuerzas del Señor, pero necesitamos esforzarnos por permanecer.
El Señor es la roca. Amén. Pero nosotros nos hemos esforzado por estar parados sobre la roca, que es Cristo. El Señor pone la plataforma, el Señor pone el fundamento. Nosotros tenemos que tener la capacidad espiritual de entender estas verdades para pararnos sobre esa roca. Entonces esas puertas indefectiblemente no van a prevalecer sobre la iglesia, que ha sido llamada a ser una roca. Pero no solo eso, sino que la Escritura también dice que Él nos iba a dar las llaves del reino de los cielos. Muchas llaves, o sea que hay muchas puertas que se tienen que abrir, puertas de bendición, a las cuales el Señor nos ha dado llaves para que se puedan abrir. Eso también lo tenemos que entender, mis amados. Eso quiere decir que Él nos ha dado una autoridad como iglesia. La iglesia tiene autoridad, pero tiene que creerlo. Porque dice que primeramente viene por el oír. El reino de los cielos tiene llaves y por medio de la administración de su palabra nosotros vamos a ver algunas de ellas. Leemos ahí en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, una instrucción, un mandamiento para Israel, que dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. ¿Cuál es el mandamiento? Escuchar, oír. Ese es un principio espiritual. Ahora leamos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice de nuevo? Que si alguno oye la voz del Señor, indefectiblemente tiene. ¿Eso puede pasar o no? Ahora dice que a la iglesia se le ha dado llaves para poder abrir. ¿Y cómo no le vamos a abrir primeramente y obviamente las puertas de nuestro corazón al Señor? Pero ¿vieron quién lo tiene que hacer? Él está a la puerta. Y hemos hablado, bastante sobre eso. Él está a la puerta. Él está. Pero nosotros tenemos que abrir. Y yo creo que para abrir una puerta nosotros necesitamos una llave. Porque las llaves justamente abren y cierran. Pero son siempre llaves de autoridad que se le ha concedido a la iglesia del Señor. Entonces, claramente podemos entender, iglesia del Señor, que el oír atentamente es una llave. Oír es una llave que abre, obviamente, porque son muchas llaves y son muchas puertas y son muchas las bendiciones que el Señor tiene para la iglesia y nosotros tenemos que asimilarlas, tenemos que tomarlas para nosotros, pero comienza con el oír, pero eso tiene que tener una evolución. Nosotros podemos, de hecho, ser oidores olvidadizos. Oímos, pero no abrimos las puertas. De hecho, ese principio, conforme aprendemos por espejo, también puede ser para oír cosas que no nos convienen y a las cuales nosotros también les abrimos las puertas. Y eso abre campos dimensionales de maldad, de tinieblas. Pero dice que a la iglesia se le ha dado las llaves del reino de los cielos, un reino de bendición. Hebreos 3:15, para seguir poniendo bases a lo que vamos a aprender hoy, dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
como en los que se rebelaron, como en los que en la antigüedad no le dieron la importancia que tenían cercano a Dios. Y Él dice que está a la puerta y que nosotros tenemos una llave y que debemos abrirle a Él. Entonces Él entra y me imagino con otras llaves para que nosotros podamos abrir otras puertas que claramente bendicen nuestra vida en plenitud, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y Él dice, si oyereis, y esto también lo hemos aprendido, ese verbo es un verbo continuo, continuamente el Señor nos habla. ¿Cuánto podemos decir con certeza que todo el tiempo el Señor nos habla? Es más, a los que fuimos trasladados al reino de Dios, todas las cosas nos hablan. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier situación que a otros les suceda quizás no lo entienden espiritualmente, pero nosotros pasan cosas y automáticamente entendemos que el Señor algo nos quiere decir. ¿Cuánto entienden lo que yo estoy diciendo? ¿Vieron? Nosotros podemos ver diferentes situaciones, pero ya no las vemos con ojos naturales, ni las percibimos con ojos naturales. Ya no las oímos con oídos terrenales, sino que nosotros decimos, el Señor algo quiere decirme. Por eso estamos en un reino. Eso nos identifica también. Y eso realmente está buenísimo si sabemos capitalizarlo para bien. Si oyereis hoy su voz continuamente, no endurezcan el corazón. Pero llamativamente el oír no puede quedarse en esa posición. Siempre hay una palabra que viene después, que se añade a lo que se oye. Porque dijimos que el oír es una llave que abre puertas. Amén. Por eso está el que oye y cree. Y está el que oye y no cree. La Escritura dice, San Juan capítulo 5, versículo 24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y hemos dicho que para pasar de un lugar a otro, justamente es pasar dimensionalmente. Por la fe estábamos muertos y ahora creemos que por medio de recibir al Señor tenemos vida. Oímos y creímos. Pero no podemos quedarnos solamente en esa posición. Tenemos que seguir evolucionando, porque el oír es una llave. Fíjense lo que dice la Escritura, que al oír hay que agregarle fe para que sea provechosa la palabra. Amén. Número 2, está el que oye y entiende. Pero también está el que oye y no entiende. Por eso tenemos que ir creciendo en la sensibilidad de nuestros oídos, porque es una llave que abre una puerta dimensional. Hay muchas llaves, dice el Señor, que se ha entregado, pero se estableció un principio, que es la llave del oír atentamente. Y el atentamente tiene que ver con crecer en nuestro oír al Señor. El que oye y entiende, la Escritura dice Mateo, capítulo 13, versículo 19, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Amados, para entender necesitamos indefectiblemente la sabiduría de Dios, pero necesitamos tener un corazón dispuesto, porque el corazón es como una tierra
Así dice el Señor. Y una tierra tiene que prepararse. Nosotros no podemos venir a recibir una palabra con la tierra dura. Hay que prepararla. Yo en casa tengo que decir, yo hoy voy a ir, pero yo voy a ir a recibir. Voy a trabajar la tierra, voy a preparar mi corazón. Voy a adorar al Señor en mi casa, voy a prepararme. No voy a permitir que nada me desenfoque. Es más, voy a hacer todo para que realmente haya un ambiente en donde el Señor descienda y que la tierra esté blanda, que esté arada, para que cuando se envíe la semilla, esa semilla, ese grano llegue a tierra, muera y comience a dar fruto. Pero necesitamos entenderla. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Y la sabiduría no es más que poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, porque si no, queda como algo abstracto. Yo escucho, pastor, pero la verdad que la sabiduría de Dios no viene. Eso es sacarse de encima la responsabilidad de hacer lo que uno tiene que hacer. Cuando nosotros nos manejamos de esa forma, el maligno viene y con cualquier circunstancia roba la palabra. Cayó junto al camino, en un terreno duro, quedó arriba. Por eso dice, vienen las aves del cielo, porque esos son potestades, son huestes que vienen a llevarse la semilla. Por eso necesitamos un corazón blando. Por eso el Señor dice, como principio de una llave espiritual que abre portales de bendición, que debemos oír atentamente, que debemos oír y creer, que debemos oír y entender. Pero también dice que está el que oye y aprende. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 45, dice así: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. El aprender también viene por experiencias personales, pero no cualquier experiencia. Las experiencias que se hicieron bajo la cobertura del Señor. La Biblia enseña en el libro de Hebreos que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, por ejemplo. No nos sirven las experiencias de nuestra vida lejana al Señor. A veces la iglesia introduce eso, o los hermanos que vienen a la iglesia, y de nosotros tenemos que desarraigarnos. No, cuando yo maté como a 10, y el otro dice, no, yo maté como a 15. Y el otro dice, no, yo cuando era gerente de, yo no sabía lo que era. Pero eso el Señor no lo cuenta como tiempos. Esos son tiempos que el Señor no los cuenta. Menos mal. Y gloria a Dios. Pero nosotros como que queremos reivindicarnos a nosotros. No, yo no sabía lo que era. A mí se me paraba, me decían algo y... No, y yo. Nos jactamos de lo que éramos antes de Cristo. Jactémonos de lo que somos en el Señor. Entonces vendrá de que muchas veces padecemos, de que muchas veces sufrimos, de que muchas veces hemos tenido enfermedades, de que muchas veces se nos ha tratado de una forma difícil. El Señor nos ha llevado al desierto, los hermanos nos llevaron al desierto también. Pero acá estamos, los más que vencedores, los que tienen otro cuero, otra cobertura,
la del Señor, que independientemente de todo lo que acá estamos, amando al Señor, sirviendo al Señor, escuchando su palabra, porque hemos sido sellados por Él. Entonces, tengamos, experiencias en Dios, porque esas también se van a presentar delante del Señor. Porque si bien nosotros no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia, las obras justas también identifican a la iglesia. Y nosotros dice que vamos a ser juzgados también por el Señor conforme a nuestras obras, para que sí nos den los verdaderos galardones. Y eso es importante que la iglesia lo sepa, porque a veces somos tan terrenales en nuestra manera de pensar y de percibir las cosas, que nos alegramos por logros terrenales, nos alegramos, nos gozamos. Y está bien, nos gozamos por logros laborales, por ascensos, por estudios logrados, por muchas cosas. Por muchas cosas, pero saben que no le damos el mismo énfasis al lugar en donde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad, y que también se nos van a dar galardones, se va a dar jerarquías, que ahí no hay forma de engañar al Señor. Es de acuerdo a lo que hicimos en el Espíritu, es de acuerdo a lo que hicimos conforme a Él le pareció mejor. Y ahí no podemos decir, no, pero yo iba todos los días a la iglesia. Señor. Ninguno se atrevería. Por lo menos yo no me atrevería. Yo solo le pido al Señor que su gracia me inunde, cuanto más en este último tiempo, para ser totalmente limpiado, totalmente lavado y alcanzar esa estatura para ser levantado y estar eternamente con Él. ¿Pero qué nos ayuda? El oír su palabra, el oír con fe, el oír y creer, el oír y entender. Y como dijimos, el oír y aprender, porque dice la Escritura que todos somos enseñados por Dios. Todos. Pero hay experiencias, y mayormente la de los padecimientos espirituales, porque a veces tenemos distorsionados los padecimientos, a veces tenemos todo, pero no sé, no me alcanzó el dinero los últimos 3 días del mes y nada, y ya no pude comer asado los 3 domingos y tuve que comer arroz con huevo, pero padeciendo por el Señor. O sea, ponemos los padecimientos de Cristo a cosas muy triviales. ¿Vieron? Si tenemos que hacer cosas para Dios, si tenemos que servirle, si tenemos que llevar adelante nuestra vida de fe, con cosas muy chiquitas nosotros ponemos que son padecimientos. Y eso no nos hace experimentar a Cristo. Porque dice que si nosotros sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y eso también es para este tiempo. De esta forma, de que si nosotros queremos que Él reine en nuestro hogar, en nuestro corazón, nosotros tenemos que tener los padecimientos y los sufrimientos que Él tuvo. Y ahí tenemos que ver cuáles fueron los sufrimientos. Que cuando Él pudo reaccionar, no lo hizo. Que cuando tuvo que callarse, se calló. Que cuando tuvo que trabajar más que todos, lo hizo. Que cuando tuvo que ir a morir, lo hizo. Que cuando tuvo que sentarse a escuchar, lo hizo.
que cuando tenía que estar en los negocios de su padre, o sea, estar siempre en la presencia, lo hizo, abandonando su vida, dejando atrás tantas cosas que quisiéramos hacer, pero lo hacemos por Cristo y porque entendemos que es lo mejor y que es en definitiva lo que me identifica con Él. Porque si decimos que somos de Él, nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Entonces somos de Él. Y a veces se sufre, ahí sí es un sufrimiento, porque yo quisiera que sea de otra forma. Pero es a la manera de Cristo. Quisiera hacer un montón de cosas en mis tiempos libres, pero entonces eso no habla de que nosotros somos de Cristo, seguimos siendo de nosotros mismos. Y lo padecemos porque lo hacemos por Cristo. Casi que como un reclamo. Ay, lo tengo que hacer otra vez. Otra vez me tengo que callar. Otra vez, Señor, tengo que perdonar. ¿Hasta cuántas veces? Déjame sacar la cuenta, Pedro. Hasta 70 veces. 7. O sea, así como las matemáticas del Señor no resisten la lógica en lo terrenal, y es lindo, Martín lo ministra siempre, yo lo recibo, porque él dice que no, o sea, en la matemática natural 0 por 0 siempre da 0, pero el Señor dice que Él multiplica las fuerzas. O sea, cuando nosotros venimos a este lugar, aún sin fuerza, Él las multiplica. O sea, miren si venimos con poca fuerza. Por eso la Escritura dice que hay una puerta abierta, y aunque tienes poca fuerza, miren lo que identifica el Señor sobre la iglesia. ¿A cuánto lo multiplicará eso? Si nosotros venimos con un poco de fe, ¿a cuánto lo multiplicará? Por eso él dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, así de pequeño, van a poder decirle a este monte que se traslade de un lugar a otro y se trasladará. Pero a veces no oímos livianamente. Y no entendemos que el oír justamente es una llave que abre puertas. Porque nosotros venimos a oír primeramente al Señor. Ayer hablábamos. Y el servicio de María, el servicio de adoración de María era oír al Señor. Porque de ahí se iba a desprender todo lo que iba a llevar adelante. Y lo iba a poder hacer a la perfección, porque primero escuchó, pero escuchó atentamente, porque fue lo más importante. Y eso le abrió una puerta inmensa. Plasmado su nombre por la eternidad. Porque si dice que la palabra permanece para siempre, su nombre, su adoración permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando venimos y oímos, pero oímos en modo adoración, realmente se abren puertas. Realmente utilizamos la llave, porque si no dice, el que oye mi voz y abre la puerta, por nosotros podemos estar oyendo con la llave en la mano. Y como él dice, yo doy, dice la Escritura, pero él también dice, yo quito, yo pongo y yo saco. No es que nos tiene que dar simplemente seguridad de que tengo una llave. Ya que me den una llave ya es una oportunidad maravillosa. Ahora tengo que utilizarlo porque se me la dio para que abra las puertas del reino de los cielos. Pero él dice, oye Israel, hay una orden espiritual. Amén. Creo que iba por el punto número 1, 2, 3. 3. El que oye y aprende. ¿Ahí nos habíamos quedado? Bueno, vuelvo entonces.
Si no, yo me pierdo. Saben que yo sin bosquejo me pierdo. No es que no voy a saber qué decir, pero yo admiro sinceramente a los predicadores que suben, ¿no? No tampoco que digan cualquier banana, diría mi sobrinita. Sino que suben, ¿no? Y predican y van, que vienen y se van, agarran por autopista y vuelven de nuevo. Y decís, ¿cómo hicieron? ¿Y cuánto pasó? Y yo no, disculpen. Les tocó este pastor. Ojo con andar escuchando a otro, ¿eh? Pero yo necesito, gloria a Dios, que tengo el bosquejo acá. Después está el que oye y hace. Mateo 7:24 dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. A veces obviamente se torna un poco más complejo, más profundo, y hay que desencriptar la palabra de Dios, porque eso es de sabios, dice. Pero a veces es tan sencillo y tan claro como un maestro, ¿no? Que el Señor mismo desmenuza. O sea, estamos hablando de palabras que nacen desde el cielo, son trasladadas, pasan diferentes portales, llegan hacia nosotros. Y Él nos dice: el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No se puede caer. Nuevamente afirma, no se puede caer, no se puede perder. Y obviamente las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no pueden prevalecer contra esa casa. No pueden. No pueden, esa es nuestra seguridad. No pueden. Porque nos hemos dispuesto no solo a oír, sino a hacer. Amén. Por eso la Escritura dice que debemos ser oidores, pero también hacedores. Eso dice Santiago, como un establecimiento apostólico. Tenemos que oír y tenemos que llevarlo adelante, esforzarnos. Siempre es esforzándonos. Porque parecía eso sino como algo trivial, como algo que todos los pueden hacer. Pero habíamos hablado en estos días que por la puerta angosta, para entrar, ¿qué hay que hacer? Hay que esforzarse. Y el Señor estableció y dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y nosotros, wow, y yo soy oveja, Señor. Yo estoy pasando. Y cuando entendemos que en la puerta de las ovejas había que ir a lavarse, o sea, llevaban a la ovejita, estaba al lado del templo. Se la llevaba para lavarlas, para limpiarlas, para prepararlas, ¿para qué? Para el sacrificio, para la muerte. Ay, me quedo como cabra, Señor. No me laves, no me limpies. ¿Vieron cuál es la diferencia? Pero nosotros debemos entrar porque eso es, nos lleva a la muerte de nosotros mismos. Para poder resucitar, renacer, para caminar en novedad de vida. Por eso, como un sacrificio vivo. Esforzarnos, siempre. Por último, y ahora sí creo que es el número 5, el que oye y guarda. San Juan capítulo 14, versículo 23, dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Uno con el Señor. Uno con el Señor. Miren la bendición, miren esa llave del oír, las cosas que apertura, entrada al Señor. Y después las diferentes formas de oír, que son llaves espirituales del reino de los cielos.
el que ama, el que realmente me ama. ¿Cómo sé si amo al Señor? Porque guardo su palabra, pero no solo eso. Siempre Él está y Él es mayor. Y dice, con ese nosotros vamos a ser uno. Con ese nosotros vamos a hacer moradas. Y eso realmente se cumple, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque le amamos, porque oímos y porque nos esforzamos por llevar adelante su bendita y maravillosa palabra. Amén. Pónganse de pie, por favor. Bendito sea Jesús. Vamos a leer un último pasaje y vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una adoración para que podamos aperturar una atmósfera de adoración para que la palabra haya cabida en nuestros corazones y que nuestra fe sea aumentada y continuemos creyéndole al Señor. Mis amados, estos son los últimos tiempos, los más difíciles. Es como en una carrera, que también identifica la Biblia, de que nosotros estamos en una carrera. Y los últimos tramos son en los que llegamos, ¿no? Más cansados. Como que todo se torna más difícil y los obstáculos que al principio los saltábamos con mayor agilidad, a lo último ya como que, pero yo me aferro a lo que el Señor proféticamente habla para Filadelfia, la iglesia que va a ser levantada, aunque tengas pocas fuerzas. No vamos a negar tu palabra, Señor. No vamos a negar tu nombre. Vamos a seguir confiando en esa gracia que va a ser derramada y que nos va a levantar. Nos va a dar la fuerza para llegar en los últimos tramos que nos quedan en esta tierra, en esta esfera, para ser trasladados a otra esfera y a otro lugar en la eternidad, para siempre. Amén. Pero el oír es una llave. Cierren sus ojos, yo les voy a leer y quiero que lo escuchemos, porque el Señor mismo es el que habla a través de su palabra. Que nos concentremos. Deuteronomio en el capítulo 28 dice: acontecerá, aleluya, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Fíjense la llave de oír atentamente lo que aperturó. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo, como se lo juró a tus padres, que guardaran los mandamientos cuando anduvieran en los caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra en el nombre de Jehová, en donde es invocado, y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el de la tierra, en el de tu bestia, en el fruto del país que juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres, si escuchares los mandamientos de tu Dios, que yo te ordeno hoy,
para que los guardes y los cumplas. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al que vive, porque es Él el quien ha prometido.